Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Como he dicho en otras ocasiones, si hay alguien que está dormido a su lado, mírelo, pellízquelo y dígale, vaya a dormir a su casa. No, espero que nadie esté durmiendo, ni se duerme en la predicación tampoco. Pero esta mañana nos alegramos y nos gozamos de verles a ustedes, mis amados hermanos, y ver las visitas que están aquí en medio nuestro. Sean bienvenidos una vez más. Nos alegramos de venir juntos en esta mañana de manera corporativa a adorar a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Estaremos en esta mañana compartiendo la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, continuando con una serie de predicaciones que el cuerpo pastoral de la iglesia ha querido traer acerca de la oración. Lucas 18 es el pasaje, Lucas 18 versículos 1 al 8, y quisiera pedirles que me acompañen ahí si me pueden acompañar con sus Biblias, siguiendo la lectura con su vista, mientras yo leo en voz alta este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Amado Dios, te hemos adorado de diferentes maneras. Han sido diversas las manifestaciones de adoración de tu pueblo en esta mañana. Y exaltamos a Cristo y hemos cantado, no yo, sino Cristo. Él es el eje transversal de toda la historia de la redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Su poderosa redención de ese grandioso, hermoso y poderoso Salvador que tenemos en Cristo. Y te damos gracias porque en esta mañana nosotros podemos venir aquí a recibir de ti, a que tú trates con nuestros corazones a través de este texto de tu palabra que tú inspiraste por tu Espíritu. Señor, tú que la inspiraste, aplícala a nuestros corazones. Transfórmanos con ella. Y si quieres salvar también a alguien aquí hoy, hazlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez has escuchado la expresión tirar la toalla? Tirar la toalla. Sí. Cuando tú oyes que alguien dice, fulano tiró la toalla. O, mira, no tire la toalla, sigue la pelea. Bueno, tirar la toalla es una expresión y un acto que se da en el mundo del boxeo, aunque según los historiadores esa expresión no se originó en el mundo del boxeo, sino que se usa en el mundo del boxeo y es sinónimo de rendirse y de tener un combate. Yo quiero aclarar algo antes de continuar, por si acaso a alguien no le gusta el boxeo. No estoy aquí induciendo que sigan el boxeo, solamente lo estoy poniendo como ejemplo. Pero cuando se tira la toalla en un combate de boxeo, ¿por qué se hace? ¿Por qué
se tira la toalla en un combate de boxeo? Bueno, tirar la toalla se da cuando el entrenador o el equipo decide cuidar a su pugilista, a su boxeador. Y él está siendo maltratado, está siendo superado por su oponente o está siendo castigado fuertemente y el boxeador está perdiendo o casi al límite de su resistencia mientras trata de perseverar en el combate, tratando de superar a su oponente con todas las técnicas y toda la fortaleza y el entrenamiento. Y es en ese momento idóneo que el entrenador tiene que darse cuenta cuándo tirar la toalla. Es ese momento que él decide, voy a tirar la toalla, están dañando mucho a mi boxeador, voy a tirar la toalla al centro del ring o del cuadrilátero para que el árbitro la vea y así se detenga el combate, dándose entonces la rendición de uno de los dos boxeadores para evitar una lesión mayor. Y de este modo termina la pelea y uno de los oponentes sale vencedor. La oración en la vida cristiana es un ejercicio de fe que puede llegar a convertirse en un arduo combate contra varias cosas. Contra el desánimo, la desesperanza, la incredulidad, la frustración también. Y es en ese combate, mientras tratamos nosotros de perseverar orando al Señor, en muchas ocasiones, ¿qué queremos hacer? Tirar la toalla al centro del ring. Tirar la toalla. Detener el combate y rendirnos. Sin embargo, somos llamados por nuestro Dios a seguir perseverando en ese combate porque Él es bueno y justo y se complace en atender y responder a sus hijos cuando claman a Él y en el transcurso fortalecer su fe hasta el final. Hasta el final. Mi pregunta es, ¿te has visto en alguna situación, en medio de situaciones en tu trabajo, situaciones económicas, familiares, con tu esposo o con tu esposa, con tus hijos, situaciones de salud? Tal vez luchas con algún pecado que te quiere dominar y ha apagado ese fervor de tu fe y de búsqueda del Señor en oración. Sientes que muchas cosas están en contra tuya y no puedes más y estás a punto de tirar la toalla y dejar de perseverar y decir, no puedo más. Has orado y has esperado y las cosas siguen igual o peor. Y no recibes respuesta de Dios, o al menos percibes que no recibes respuesta de Dios. Pregunta, ¿has pasado por alguna situación así? Yo he pasado por situaciones así. Y cuando esto sucede, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, a la luz de este texto que estudiaremos hoy, veremos que el creyente debe orar a Dios perseverantemente, confiando en su carácter bueno y justo. Que Dios es bueno y justo y por eso debe moverme a buscarle a Él y perseverar en oración. Y asociado a eso trataremos de responder al título que hemos dado a este sermón. ¿Por qué orar perseverantemente? ¿Por qué orar perseverantemente? Y el texto que tenemos delante de nosotros, que leímos hace un momento, es una parábola que, por cierto, solo aparece en este evangelio de Lucas. Y como las parábolas eran historias basadas en la vida cotidiana, las cuales enseñaban una enseñanza particular, Jesús las usaba no solamente frecuentemente, sino que las usaba magistralmente para enseñar a sus discípulos verdades profundas y prácticas que en este caso tenían que ver con el deber de la oración en la vida cristiana, de una oración perseverante que deben llevar los creyentes. Si te fijas en el versículo 1 que leímos hace un rato, Lucas dice estas palabras, recoge estas palabras de Jesús y dice el texto, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y nos preguntamos,
¿Es la oración un privilegio o un deber? Pregunta, ¿es la oración un privilegio o un deber? Yo te diría que ambas, las dos, ambas. Tenemos el privilegio de venir ante nuestro Padre amoroso y omnipotente, bueno y justo, y también el deber de hacerlo para vivir la vida cristiana en dependencia de Él y no en modo automático. ¿Tú has andado alguna vez en modo automático? Sí, yo también. Pero mis hermanos, la oración en un creyente usualmente es sinónimo de salud espiritual. Y me llamó la atención esta frase de Juan Carlos Riley cuando él dijo estas palabras: dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual. Y déjame decirte, mi hermano, la oración es un área en la que nadie se termina de graduar en la escuela de la vida cristiana. Nadie. Si tú crees que te graduaste en la escuela de la vida cristiana en la materia de la oración, yo me quito el sombrero delante de ti. Yo no. Yo tengo que coger esa materia una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Siempre hay oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo en la oración. Y probablemente Cristo vio una necesidad en los discípulos que también hay en nosotros. Pudiera ser presunción, orgullo, oraciones que hacemos que no son convenientes. Nos rendimos ante los obstáculos que vienen a nuestra vida, motivos de oraciones dejados por mitad, cansancio espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a la luz de este texto encontramos 3 estímulos de por qué orar perseverantemente. Y vamos a responder el título que tenemos: ¿por qué orar perseverantemente? En primer lugar, mi hermano, ora perseverantemente. Tú y yo debemos orar perseverantemente porque Dios atiende y responde oportunamente a la oración de sus hijos. Dios atiende y responde oportunamente a la oración de sus hijos. En otras palabras, Dios no es sordo o distante a nuestras oraciones. Él no es sordo o distante a nuestras oraciones. Y lo primero que salta a nuestra vista en esta parábola que tenemos aquí son 2 personajes. Primero tenemos a un juez que es descrito aquí como un juez injusto. Y tenemos una viuda, y el texto nos dice en el versículo 2 acerca del carácter y la actitud de este juez. Versículo 2, mira conmigo lo que dice: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y esta es la descripción de un hombre malo, y podríamos decir malo y corrupto hasta la médula. Esa es la descripción. Un hombre que, según R.C. Sproul, él dice: ni un sentido de responsabilidad ante Dios, el juez supremo, ni la preocupación por las opiniones de los demás harán que este juez injusto, como lo llama Jesús en el verso 6, emita un veredicto particular. Estamos hablando de un hombre malo y corrupto, profundamente corrupto, que no le importa ni hacer bien su trabajo de impartir justicia, ni tampoco lo que la gente pensara de él. Como decimos un buen dominicano, pórtame. No me importa. Él funcionaba solamente probablemente por sobornos, solo favoreciendo a los que tenían los chelitos, los que tenían dinero y podían pagar sus servicios. Y aunque no siempre, algo parecido ocurre en países como el nuestro. ¿No es cierto? Si no, vean las noticias. Bueno, este hombre era tan malo que en el verso 4 él mismo se describe a sí mismo como un hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Yo creo que ni tú ni yo quisiéramos en algún momento ir delante de un juez así. Si te dicen el único juez en Santo Domingo es fulano de tal y tiene esa característica, tú dices, y ahora, como dice el Chapulín,
¿quién podrá defendernos? ¿Y a quién voy? Pero para que tengamos una mejor idea de cómo funcionaban las cortes en el sistema judicial de estos tiempos, mira lo que dice Warren Wiersbe en este comentario. La corte no era un edificio elegante, sino una tienda de campaña que era llevada de un lugar a otro lugar conforme el juez recorría en su circuito, en su recorrido. El juez, y no la ley, fijaba la agenda y tomaba asiento con toda pompa, como si él fuera un rey en su tienda, delante de su tienda, rodeado por sus ayudantes. Y sigue diciendo Wiersbe, cualquiera podía observar los procedimientos desde afuera, pero solo los que eran aprobados lograrían que se juzgaran sus pleitos, sus querellas. Esto significaba por lo general sobornar a uno de los ayudantes para que llamara la atención del juez a su causa. Fin del comentario. Ese era el estilo del juzgado, de la corte en esos tiempos. Este era el estilo de este juez en este tiempo. Pero la parábola nos presenta también a la viuda, una mujer viuda y su actitud. Mira el versículo 3, dice el texto: también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Constantemente, hágame justicia de mi adversario. Pero ¿qué nos supone esta viuda? Cuando tú ves en las escrituras que mencionan a una viuda, ¿cuál era la condición de una viuda en los tiempos bíblicos? Bueno, una mujer sola y desprotegida en un mundo de hombres. Sola. Segundo, era pobre y no tenía dinero para sobornar al juez. No tenía de dónde sacar. Tercero, no tenía posición de autoridad para llegar ante el juez y demandar que el juez, ¿verdad?, hiciera su trabajo y la atendiera. Y en cuarto lugar, tenía una situación vulnerable por un adversario del que la Biblia no nos dice nada, pero estaba allí. Ese adversario estaba allí. Y ella quería buscar que el juez le atendiera, le hiciera justicia. En otras palabras, esta mujer tenía todas las de perder, pero Jesús dice que ella venía a él, al juez, constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Esta frase que menciona aquí Jesús, venía a él constantemente, en el idioma original, en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, en el tiempo imperfecto del verbo aquí, lo que indica era que ella iba al juzgado repetidamente y probablemente buscando no el castigo del adversario, sino que lo que se conocía en la ley, y tal vez creo que ahora también, lo que se conoce como un fallo de amparo contra las injusticias de esta persona que la asediaba. Imagínate este panorama. Esta mujer se levanta con la decisión en la mañana de ir al juzgado. Ella sabe dónde vive el juez. Ella sabe que vive en Piantini, no sé. Y ella lo acecha cuando él sale de su casa. Cuando él sale, y antes que se monte en su jipeta, ella le dice: hazme justicia de mi adversario. El juez llega al juzgado y está allí en su casa de campaña. ¿Ustedes se acuerdan de la descripción que yo acabo de dar? ¿Cómo era la cosa allí? Se sienta allí. Ella tenía la opción de verlo, de poder verlo de lejos. Y ella le decía: hey juez, acuérdate de mí, hazme justicia de mi adversario. El juez salía de su juzgado y llegaba a compartir un café con sus amigos, y por allí llegaba la viuda y como que no quieren las cosas le decía: hazme justicia de mi adversario. Me imagino que los amigos del juez lo miraban: fulano, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Qué vas a hacer? Ella lo asediaba constantemente. Ella daba voces: hazme justicia de mi adversario. Donde quiera que iba el juez, al mercado, a casa de un amigo, a todo lugar, ella lo seguía. Así que esta mujer lo seguía y lo seguía. Y llegó el día en que el juez injusto, dice la escritura,
decidió finalmente atender a esta viuda perseverante que nunca tiró la toalla en el combate. Mira conmigo lo que Jesús dice en la parábola, en los versículos 4 y 5. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. La última frase del versículo 5 es interesante. Mientras estaba estudiando este texto y pude leer lo que algunos comentaristas dicen de esta última frase, observa las palabras del juez. Él dice: le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Oye cómo lo dicen las otras versiones de la Biblia. La Nueva Versión Internacional dice: no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. La Nueva Biblia, la Reina Valera del año 90, la versión, dice: para que no venga de continuo y me fastidie. Otra versión dice: no sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. La Nueva Traducción Viviente dice: porque me está agotando con sus constantes peticiones. Y la traducción en lenguaje actual dice: si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Dice esta versión. Así que esta frase, me agota la paciencia, algunos comentaristas mencionan que en el griego original es la palabra hupopiesei, que literalmente significa dar un golpe bajo el ojo. Literalmente significa eso. O dejar el ojo amoratado. Y la implicación era molestar o dañar la reputación de alguien. Y uno se pregunta: wow, ¿de verdad dañar más la reputación de ese juez? ¿En serio? Sí. A él le preocupaba que ella siguiera dañando su reputación. Esto llegó al extremo. John MacArthur, el pastor John MacArthur dice: lo que el juez no estaba dispuesto a hacer por compasión hacia la viuda o reverencia hacia Dios, lo haría por la simple sensación de frustración y derrota ante sus ruegos incesantes. Wow. Nosotros bien pudiéramos decir que ese juez encontró la horma de su zapato. ¿Tú has escuchado ese dicho? ¿Tú has escuchado eso? Ese juez encontró la horma de su zapato. Para un juez injusto había una viuda perseverante. Tan lejos fue esta viuda que dice el texto que este juez injusto decidió atenderla. Era una piedra en el zapato para el juez. Era una piedra en el zapato. Era una gotera continua ahí. Y ahora llegamos al clímax de esta enseñanza de la parábola de Jesús. Y observa el verso 6 lo que dice. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. Y aquí está el asunto importante que Jesús quería enseñar a sus discípulos y a nosotros hoy sobre la oración. Hay un contraste entre el juez injusto, malo y corrupto, y Dios, que es bueno y justo y que se complace en atender y contestar las oraciones y el clamor de sus hijos amados. Y al final Jesús llama la atención de sus discípulos con estas palabras. Mira el verso 7. Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Jesús les dice. Y la respuesta esperada a Jesús debería ser: por supuesto que Dios hace justicia a sus hijos escogidos cuando oran, y en particular cuando oran perseverantemente. Por supuesto que Dios responderá a los suyos. Y el pueblo de Dios dice amén. Sí, Dios responde a los suyos. Y es por eso que Jesús les asegura: les digo que pronto les hará justicia, en el versículo 8. Mis hermanos, y no lo digo por ustedes. No lo digo por ustedes, lo digo por mí mismo. Es mi condición.
muchas veces no soy lo perseverante que debería ser en orar. No sé si tú te sientes así en ocasiones, igual que yo. Ante diferentes situaciones, como yo mencioné al principio, tiramos la toalla, sentimos que aún conversando la situación con otros hermanos no encontramos la solución, y analizando la situación las cosas siguen igual, no cambian. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero yo quiero que tú veas conmigo, a la luz de las Escrituras, algunos de estos pasajes que nos dicen claramente cómo Dios no solamente atiende, escucha la oración de su pueblo, sino que Dios responde a la oración de su pueblo. Ve conmigo el Salmo 34, versículo 17 al 18. Dice el salmista: claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Isaías 65, 24. Me encanta este texto. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Jeremías 33, 3. Seguramente lo podemos decir a coro. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Zacarías 13, 9. Los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré: ellos son mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Él es mi Dios. Mis hermanos, muchos otros pasajes como estos nos recuerdan que nuestro bueno y justo Dios no se olvida de sus hijos, sino que se complace en escucharles y en responderles. Muchos pasajes nos dicen eso. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios no solamente obró respondiendo oraciones en un modo particular, sino también el tipo de oración hecha por un creyente. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez el término oración flecha. ¡Fua! Cuando tú vas en la calle y tú vas manejando y se te tira un vehículo encima y un motorista, es el momento para decir: Señor, ilumínalo o elimínalo. No, esa no es la oración. Señor, ayúdame. Ayúdame que no me den un tablazo en la calle. Ayúdame yo a reaccionar bien, incluso si me chocan. Es una oración flecha, porque tú tienes que seguir manejando. Una oración flecha. Hubo alguien que hizo una oración flecha. ¿Tú te acuerdas de Nehemías? En Nehemías capítulo 2, no vamos a ir al texto, voy a tratar de parafrasearlos. En Nehemías capítulo 2, durante el reinado del rey Artajerjes, Nehemías era copero del rey. Él tenía una gran responsabilidad. Era copero del rey. Eran pocos los que llegaban a ser coperos del rey. Y Nehemías estaba triste porque supo por uno de sus hermanos que la ciudad de Jerusalén, la ciudad de sus padres, estaba quemada, destruida por el fuego, destruida. Y se entristeció. Nehemías nunca tenía un truño en la cara, en buen dominicano. Nehemías nunca estaba triste delante del rey. De hecho, no se podía estar triste delante del rey, porque podía ser sospecha de conspiración o de cualquier cosa. Los reyes eran muy ñoños en ese tiempo, sobre todo con los coperos, los que servían el vino. Envenenar a un rey era muy fácil. Pero el rey tenía confianza en Nehemías y le preguntó: Nehemías, ¿qué te sucede? Y Nehemías dijo: rey, las puertas de Jerusalén están quemadas por el fuego. La ciudad de mis padres está destruida. Y el rey le preguntó: Nehemías, ¿qué pides? ¿Qué quieres que haga? Y fue el momento de la oración flecha. Nehemías oró en el corazón: Señor, ayúdame, seguramente. Ayúdame. Y le respondió al rey. Eso no fue un momento como para Nehemías. Dice: tú me das un momentico, rey. Yo vengo ahora, voy a orar. No, fue en ese momento que Nehemías dijo, y dice el texto así, que Nehemías oró al Señor, clamó al Señor en su corazón y le respondió al rey. ¿Y saben qué hizo el rey? ¿Qué tú pides? Te voy a dar todo lo que tú pides para que vayas y reconstruyas Jerusalén. ¡Wow! No tardó mucho el Señor en responderles.
No siempre Dios obra de esa manera. Pero mira otro ejemplo. En Hechos capítulo 12 se nos narra el momento en que Herodes, por congraciarse con los judíos, metió en la cárcel a muchos cristianos, entre ellos también a Pedro. Y el versículo 5 de Hechos capítulo 12 dice: así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y luego el pasaje nos dice que la misma noche Herodes venía a buscarlo, y tal vez para ejecutarlo, como había hecho con otros creyentes. Estando Pedro custodiado en medio de los soldados, un ángel apareció y tocó a Pedro en el costado y le dijo: sígueme. Y las cadenas que tenía Pedro, que ataban sus manos, ataban las manos y los pies de Pedro, posiblemente cayeron, y empezaron ellos dos a caminar. El ángel iba adelante, Pedro iba detrás por los pasillos de la cárcel, y las puertas se abrían hasta que, dice el texto, el versículo 9, y saliendo Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Era como que yo no puedo creer lo que está pasando. Luego, cuando ya están en la calle, la historia dice que el ángel se apartó de él, y Pedro dice el pasaje: cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Pero atiende ahora lo que dice la historia, versículo 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando por Pedro y por los demás. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era, y al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y los demás discípulos o los creyentes le dijeron: ¿tú estás loca? Le dijeron ellos. Pero ella insistía que así era, y ellos decían: es un ángel. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Wow. Yo no quiero criticar a estos hermanos. Si yo hubiera estado allí, también me hubiera pasado lo mismo. Yo no lo creo, que el Señor haya respondido tan pronto a nuestra oración. Mis hermanos, tenemos a un Dios que atiende y responde a la oración, no de cualquier persona, no de una viuda desprotegida, sino de hijos escogidos, muy favorecidos, que gozan de todos los privilegios de ser hijos de un Padre bueno y justo, que ha obrado en Cristo a nuestro favor, bendecidos con toda bendición espiritual, y que sigue obrando a nuestro favor. Sigue. Y permíteme apuntar hacia algo más que es esencial en las palabras de Jesús, en los versículos 7 y 8. Mira el versículo 7, dice el Señor: ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Mi hermano y mi hermana y mi amigo, de la misma manera de que debemos creer que en la sala de audiencias, en la Corte Suprema Celestial, siempre está disponible para los hijos de Dios, y siempre seremos atendidos, y en forma especial los perseverantes en la oración, debido al gran mediador que tenemos en Cristo, no en nuestros propios méritos, y debido a que también el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre Celestial. Y a veces pudiera ser que ocurra esto: Señor, mira, lo que Él está pidiendo, lo que Él está orando es esto. Él intercede delante del Padre Celestial, Él nos ayuda, el Espíritu nos ayuda a orar como conviene. Pero también nuestra seguridad no debe estar en eso, sino también que hay otra cosa que debemos atender. El pronto de Dios no siempre es el pronto de nosotros. No siempre. Pero sí el momento oportuno en el obrar del cielo para nuestro bien. Mis hermanos, el hermoso tapiz de nuestra fe que Dios está tejiendo, no siempre podremos ver todos los hilos de su tejido, pero sabemos que está ahí,
que Dios está obrando en nuestra fe, lo cual debe llevarnos a la certeza de la fe del apóstol Pablo cuando dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, cooperan para bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Mientras tanto, en nuestra dependencia de Dios en oración, ¿tú sabes qué Dios está haciendo? Él está formando a Cristo en ti y en mí. Mira lo que dice el versículo 29. Porque Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De modo que, independientemente del tiempo de respuesta de Dios a nuestras oraciones, tú y yo debemos hacer de la oración perseverante un estilo de vida. Un estilo de vida. La mayoría de nosotros conoce lo que es una torre de control en un aeropuerto, ¿verdad que sí? No sé si tú has viajado alguna vez en avión, pero al menos por las noticias, por la televisión, en fotos, en los aeropuertos hay una torre de control. Bueno, para su seguridad y el buen funcionamiento de la aeronáutica, los aviones necesitan tener una comunicación constante con la torre de control. La oración en la vida del cristiano es como la torre de control de un aeropuerto. Ambos representan un canal de comunicación esencial que guía, protege y proporciona dirección. Así como la torre asegura que los aviones siguen su curso sin peligros, la oración asegura que el cristiano mantenga el rumbo, mantenga el camino en la voluntad de Dios, buscando siempre respuestas, seguridad y acompañamiento en su viaje espiritual. La torre de control da instrucciones precisas al piloto en el avión, para que ellos lleguen a su destino sin contratiempos. De manera similar, la oración es el canal mediante el cual el cristiano recibe la guía divina para su vida, ya sea para tomar decisiones, enfrentar desafíos o seguir el camino correcto, aunque hayan contratiempos, aunque hayan dificultades. Yo necesito tener, y tú necesitas tener ese contacto con la torre de control celestial para el Señor guiar tu vida y mi vida y hacer así la voluntad de Dios. Mi hermano y mi hermana, yo te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Te estás ejercitando en la fe con una vida de oración saludable? ¿O tal vez estás en la unidad de cuidados intensivos? ¿Es tu vida de oración de completa dependencia? ¿U oras de forma rutinaria o monótona? Y tú sabes una cosa, nosotros podemos tener algunos ejercicios espirituales como congregarnos de manera regular, cantar al Señor como cantamos hace un momento, leer la palabra. Podemos incluso involucrarnos en algún ministerio en la iglesia local, sirviendo al Señor de diferentes maneras. Pero el ejercicio espiritual de la oración perseverante está descuidada. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Y nos olvidamos de las palabras de Jesús, de que separados de Él nada podemos hacer. Él le dijo a sus discípulos en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer, nada. Por otro lado, mi hermano y mi hermana, ¿qué está cargando tu corazón? ¿Qué está causando carga en tu corazón que te ha llevado a orar tantas veces, tal vez por el mismo motivo? Y te has cansado de perseverar orando por esa petición que has hecho, ya sea por tu familia, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, algún hijo rebelde, tu trabajo, tu economía, o alguien en particular que te está afligiendo a ti como a la viuda. Tú sabes qué debes hacer y qué yo debo hacer. Persevera en oración, mi hermano y mi hermana. No tires la toalla. Y esta parábola
nos debe motivar a hacer un compromiso con nuestro Dios, no para mañana, sino para hoy, de que debemos orar perseverantemente, porque Dios atiende y responde oportunamente a la oración de sus hijos. Pero en segundo y último lugar, ora perseverantemente porque al acercarse el retorno de Cristo, la fe, Dios desea afirmar la fe de sus hijos. La fe tuya y mía es afirmada. Mira lo que dice el verso 8. Mira estas palabras de Jesús: les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Si bien es cierto que cuando Jesús le dice a sus discípulos, les digo que ese juez justo y bueno que es Dios, pronto les hará justicia. Eso es cierto, como ya estudiamos, apuntaba a esa manera bondadosa y justa del Señor de atender y de contestar a las oraciones de sus hijos. Pero también estas palabras, en el contexto en el que el Señor las está dando a sus discípulos, tienen un significado escatológico de eventos del porvenir, del futuro. En la venida del reino de Dios, en la manifestación de la segunda venida de Cristo. Y esta es la idea, como dice el pastor Al Mohler: mientras esperamos el regreso del Hijo del Hombre, la fe se demuestra en la oración perseverante. En lo que se acerca a la segunda venida de Cristo, ¿tú sabes cómo tú y yo demostramos nuestra fe? Orando perseverantemente, incluso diciendo: sí, ven Señor, ven por nosotros, ven por tu pueblo. O danos fe para seguir adelante a pesar de todo lo que ha de venir. Y es en ese seguro evento futuro que tú y yo debemos ejercitarnos en la fe, orando perseverantemente, pues es en ese momento Dios hará completa y perfecta justicia a sus hijos. Dicho de otra manera, la mejor respuesta a nuestra oración perseverante por justicia a causa del pecado y de la maldad de este mundo y de los enemigos de Dios, esa mejor respuesta aún está por suceder, aún está por venir, y sucederá cuando nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo y desate el juicio sobre los malvados. Esta es una mala noticia. Va a haber un día en que Jesús no vendrá como un bebé indefenso, no será alguien que va a venir a predicar el evangelio. Él va a venir como juez y juzgará. Vendrá el día en que juzgará de la misma manera que viene a rescatar a su pueblo. Él juzgará. Ese juicio se acerca. Por eso te digo a ti, querido amigo, que estás aquí, que aún no has abrazado por la fe el evangelio, si aún no has creído en Cristo, hay un juicio seguro que la Biblia afirma que habrá contra los malvados, contra los impíos, contra aquellos que aún no han abrazado el evangelio. Nosotros queremos enseñarte el evangelio y queremos que tú creas al evangelio. En los tiempos de la iglesia primitiva no faltaron los burladores acerca de la fe de los creyentes. Pero los apóstoles anticiparon que acerca de la segunda venida de Cristo se levantarían burladores en el futuro, menospreciando la esperanza de los creyentes en la promesa de Dios de la segunda venida de Cristo. Míralo conmigo, las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3 y 4. Dice el apóstol Pedro: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Luego de estas palabras, Pedro dice a sus lectores que los que hablan de esa manera ignoran la destrucción que vendría, como ocurrió en los días de Noé. ¿Tú te acuerdas de los días de Noé? El registro bíblico, cuando el Señor le mandó a Noé a construir el arca.
Pasaron, ¿tú sabes cuántos años? En el tiempo en que Noé estaba construyendo el arca, 100 años. Todos los días Noé recibía las burlas de sus vecinos. Noé, ¿y dónde está el agua? Y no había caído ni una gota de agua. Y Noé, con fe, continuó construyendo el arca. Y dice la escritura, hasta el día en que vino de repente, Dios desató las cataratas del cielo y las fuentes de abajo, y todo se inundó, y vino el juicio terrible. Vino el juicio sobre toda la tierra. Tal y como el mismo Lucas lo menciona en las palabras de Jesús antes de Lucas 18, de la parábola que estamos estudiando en Lucas 17:26. Jesús habló de esto cuando Noé construyó el arca y todo lo que sucedió allí antes de la destrucción. Así que Pedro, luego de recordar esto a sus hermanos que estaban sufriendo a causa de su fe en Cristo, mira cómo él luego les dice en el versículo 8: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sabes cuántos años pasaron desde el último de los profetas hasta la venida del Mesías prometido? O del anuncio de Juan el Bautista de la venida del Mesías prometido. 430 años. Y Dios guardó silencio hasta que envió al Mesías. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo lo dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. En el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, Dios envió a su Hijo. Es en el tiempo de Dios y no en el nuestro. De modo que ahora nosotros podemos entender mejor las palabras de Jesús a los discípulos de que pronto Dios les haría justicia. Recordemos, mis hermanos, el pronto de Dios no es necesariamente nuestro pronto, pero Dios nos llama a orar perseverantemente, porque mira como el apóstol Pedro sigue diciendo en el versículo 9: el Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pregunta: ¿por quién tú estás orando? ¿Has orado que no conoce al Señor? ¿Algún familiar? Tal vez algún hijo, esposo, esposa, amigo, etcétera. Y has dejado de orar tal vez perseverantemente por la salvación de esa o esas personas, porque no ocurre. No llega a ser salvo. Pero mira conmigo la última pregunta que hace Jesús a sus discípulos en el versículo 8, al final: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Mis hermanos, vivimos en un mundo no solo cada vez más anti Dios, marcado por el pecado, por la maldad, sino al mismo tiempo la fe verdadera está siendo sobrepasada por el materialismo y muchas otras distracciones, de tal modo que con mucha facilidad nosotros, tú y yo, buscamos excusas para el ejercicio espiritual y de fe que es la oración. Buscamos excusas muchas veces. Mis hermanos, a medida que se acerca la segunda venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, la lucha por la piedad y la vida de oración será cada vez más intensa, y debemos estar decididos a luchar en oración más intensamente. El juez injusto era muy corrupto, era muy injusto, pero la viuda era perseverante. Era perseverante. Uno de los reconocimientos que Winston Churchill tuvo durante su vida política, y en especial como primer ministro de Inglaterra en la etapa más intensa de la Segunda Guerra Mundial, uno de esos discursos fue importante e influyente, y fueron sus palabras ante la Cámara de los Comunes las que retaron a la Cámara de los Comunes. Escucha las palabras de Winston Churchill: el Imperio Británico y la República Francesa, unidos en su causa y en su necesidad, defenderán hasta la muerte su suelo natal.
ayudándose mutuamente como buenos camaradas hasta el máximo de sus fuerzas. Seguiremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con una confianza cada vez mayor y con una fuerza cada vez mayor en el aire. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Pelearemos en las playas, pelearemos en los desembarcos, pelearemos en los campos y en las calles, pelearemos en los cerros. Nunca nos rendiremos. Y otro de los discursos, pero mucho más corto y provocativo, lo pronunció Winston Churchill cuando fue invitado a hablar en Eton, su alma mater, su universidad. Después de ser presentado, Winston Churchill se levantó de su silla, se paró en el podium y dijo estas palabras a los estudiantes: nunca se rindan. Dejó el podium y se sentó. Ese fue su discurso. Todos se quedaron impactados. Lo único que dijo en el discurso fue: nunca se rindan. Churchill trató de poner en el corazón del pueblo de Inglaterra y de estos jóvenes universitarios el espíritu de esperanza en los momentos más duros y adversos. Y nosotros podemos decir, Iglesia Ciudad de Gracia, seguiremos hasta el final, lucharemos por nuestra fe, lucharemos en oración en las calles, lucharemos en los trabajos, lucharemos en las escuelas, lucharemos en los hogares, lucharemos en las reuniones de oración, lucharemos en nuestro vecindario, lucharemos en oración. Uno de los versículos más cortos de toda la Biblia lo anunció el apóstol Pablo cuando escribió su primera carta a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo dijo, les escribió: orad sin cesar. Oren sin cesar. Pero muchas más desafiantes y poderosas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos ha retado en esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Si somos sinceros, como hemos dicho, las muchas ocupaciones, incluyendo el entretenimiento y distracciones, invaden nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo primero que se afecta? Nuestra vida de oración. Mis hermanos, ¿qué cosas pudieran estar ahogando tu fe al punto de que estás experimentando un estancamiento o decaimiento espiritual? ¿Qué cosas están afectando tu vida de oración de tal modo que hace mucho dejó de ser tu hábito el orar perseverantemente? Hace mucho. Y yo te pregunto, y me lo pregunto a mí mismo también, si el regreso de Cristo fuera en un momento, ¿cómo nos encontraría el Señor? ¿Nos encontraría con una fe fortalecida? Perseverando en oración. Yo quiero terminar con unas palabras que quiero que sean una nota de aliento, porque tal vez este tema, cuando analizamos este tema de la oración, quedamos en buen dominicano, feo para la foto y borroso para el video. ¿Verdad que sí? Nos desalienta el saber que no estamos orando como deberíamos. Pero yo quiero terminar con unas palabras de aliento para ti y para mí, respondiendo a la última pregunta de Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y yo deseo responder a eso: sí, Él la hallará, porque no se trata de que perseveraré en la oración en mis propias fuerzas, sino que aquel que como mi poderoso Salvador también es un gran mediador, y en Él fue hecha esta promesa para sus hijos. Y aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto cierra mi respuesta al título del sermón: ¿por qué orar perseverantemente? Vamos a orar. Amado Dios, gracias por recordarnos la gran necesidad que tenemos de depender de la oración, de que nuestra oración sea persistente, perseverante, del deber de orar y no desmayar.
Y te damos gracias porque eres un Dios que atiende y responde a las oraciones de tus hijos, de tus elegidos, de tus escogidos. Pero también sabemos que en tanto Cristo viene, en tanto llega esa segunda venida tan anhelada por nosotros y que esperamos, Señor, la oración es el medio que tú usas para encender nuestra fe y apasionarnos también por ti, en buscar dirección para nuestra vida, para cómo glorificarte a ti, enfrentando el pecado y el desánimo también, Señor, para que cuando vengas por nosotros, nosotros nos regocijemos en verte cara a cara y ya en aquel día no tener más necesidad de orar, porque estaremos de frente a ti, Señor, cara a cara. Ven por tu iglesia, ven por tu pueblo, Señor. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a orar. Enséñanos a orar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.